Bien, entramos en esta serie, la enseñanza de hoy. Es una bendición tenerlos todos acá. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que no se le haga un hábito, una costumbre dejar de congregarse. Vamos a entrar a esta serie y queremos continuar con el tema del congreso, que es quebrantados, solamente que le hemos llamado la escuela del quebrantamiento. Ahora, tengo una pregunta para ustedes y yo creo que todos me van a decir que muchas cosas, pero ¿cuántas cosas tiene Dios que formar en usted? ¿Están conmigo? ¿Cuántas cosas tiene Dios que formar en usted? Tal vez usted dice, bueno, tengo una lista. Tengo una lista increíble de todas las cosas que Dios tiene que cambiar en la vida mía. Bueno, yo también tengo muchas cosas que el Señor tiene que cambiar en mí. Filipenses 1:6 dice que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que Dios no ha terminado con usted, Dios no ha terminado conmigo. Dios tiene muchas cosas todavía que Él tiene que ir perfeccionando en nuestras vidas, moldeando, quitando, arrancando cosas que al Señor no le agradan. Ahora, todas las cosas que Dios quiere hacer en la vida suya y en mi vida es para que crezcamos, para poder crecer, para que nosotros seamos más eficientes en el reino de Dios. Así que ahí en su folleto viene crecer en qué, bueno, crecer en paciencia, para que nuestra paciencia crezca, crecer en paciencia, la fe, el carácter, la madurez espiritual, nuestras convicciones. Aquí usted lo tiene al frente. Todas estas cosas Dios quiere formar en la vida suya. Y lo que Dios va a usar para que todas estas cosas sean transformadas en su vida va a ser una palabra que se llama quebrantamiento. El Señor quiere que nuestra paciencia crezca, que nuestra fe crezca, que nuestro carácter crezca, que nuestra madurez y convicciones espirituales crezcan. Y entonces para esto nos pasará por un proceso llamado quebrantamiento. Amén. Ahí el Señor nos va a meter en la escuela del quebrantamiento. Así como desde niños tuvimos que ir a la escuela y tuvimos que ir a la escuela para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender un poquito de historia, y en la escuela aprendimos a sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Pero la escuela fue un proceso de formación, ¿cierto? Nos enseñaron educación, nos enseñaron muchas cosas, tanto en la escuela, y cuando terminamos en la escuela pasamos al colegio, y en el colegio entonces las cosas eran un poco más fuertes que en la escuela y demás, pero Dios también tiene una escuela en su reino, y es la escuela del quebrantamiento. Ahora quiero que pongan esto: la palabra quebrantar es romper. La palabra quebrantar es destruir, es aniquilar, y la palabra quebrantar es rasgar. Muchas otras, romper puede poner usted ahí, bueno, ahí está romper, destruir, aniquilar, rasgar. Es decir, la palabra quebrantar. Cuando hablamos de quebrantamiento, vamos a hablar de un proceso de dolor. Vamos a hablar de un proceso de dolor. Y el dolor proviene de esas situaciones duras de la vida. ¿Cuántos de ustedes los ha golpeado la vida? ¿Cierto? En muchas ocasiones, la vida es así. En la vida vamos a pasar por momentos duros, y en la vida también vamos a pasar por momentos muy bonitos, amén. Pero en el dolor, en ese momento de quebrantamiento, ese momento duro de nuestra vida, donde sentimos que se nos despedaza el alma, donde sentimos que se nos rompe nuestro espíritu, donde sentimos que ya no podemos más, son esas situaciones de la vida que han sido permitidas por Dios y que Dios permite que nos venga
Como en el caso de Job. ¿Fue Job quebrantado por Dios? Sí. ¿Y a quién le permitió Dios quebrantar a Job? ¿A quién? Al diablo. Hay momentos donde Dios le va a permitir al diablo. Amén. ¿Pueden ustedes imaginarse a Job un nuevo día para Job? Yo me lo imagino así. Les voy a decir cómo me imagino yo a Job. Job era un hombre muy adinerado. Job era un hombre que tenía mucho dinero. Job tenía miles de terreno y tenía miles de ganados, de ovejas, de camellos, de vacas. Así que Job tenía muchos criados. Job era un hombre sumamente rico. Así que yo me puedo imaginar a Job en una mecedora en el corredor de su casa. ¿Cierto? Así me lo imagino yo. Y ahí está meciéndose tranquilo. Un día más que el Señor le regala. Todos los días Job ofrecía un sacrificio a Dios. Decía Job, por si mis hijos han pecado, para que el Señor perdone los pecados de mis hijos. Job era un hombre temeroso de Dios, se guardaba para Dios. Y Job está ahí sentado en el corredor de su casa. Así me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero yo en mi imaginación, sentado en el corredor, un piso de madera, ¿verdad? No había cerámica en ese entonces. Así que me imagino que un piso de madera, su casa de madera y todo. Y Job está ahí, pues qué sé yo, siendo bendecido por Dios. Pero ¿qué se iba a imaginar Job? Que mientras él estaba ahí meciéndose, en el cielo se estaba hablando de él. Dios estaba hablando de él con el diablo. ¿Qué le parece? Porque si usted lee el libro de Job, quien empieza el tema a hablar de Job no fue el diablo, fue Dios. Dios le dijo, ¿y no has visto a mi siervo Job? ¿Cierto? Y el diablo le dice, bueno, sí, yo lo he visto. Pero ya, y es que usted, como usted le da todo y lo tiene con todo, y por eso es que él a usted lo adora y lo exalta, y por eso es que él lo obedece a usted, porque usted le ha dado todo. Es más, le dice el diablo a Dios, usted le tiene un vallado alrededor a él, nadie lo puede tocar, porque usted le tiene un vallado de protección. Pero le dice el diablo, pero si usted le quita a Job todo lo que él tiene, va a ver cómo él empieza a blasfemar contra usted. Sabía, y Job va a ir tranquilo en la mecedora, en el corredor de la casa. ¿Qué se iba a imaginar Job? Que en el cielo se estaba hablando de él y de lo que le iba a venir. El diablo le dice a Dios, quítele todo lo que tiene. Y Dios le dice, bueno, es más, le doy permiso de que le quite todo lo que él tiene, pero a él no lo toque. Ese día fue un día diferente para Job. Sus hijos se murieron todos ese día. Perdió todo el ganado y perdió todo lo que él tenía. Todo lo perdió en un día. ¿Qué hizo Job? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Y dice la Biblia, en todo esto, Job no pecó contra Dios. Amén. Y Dios le permitió al diablo hacerle todo esto a Job. Y eso fue un proceso de quebrantamiento en la vida de Job. Ahora, eso no significa que Job no lloró. Job lloró por sus hijos. Job derramó su alma delante de Dios y lloró por sus hijos. Amén. Para Job ese iba a ser un día común y corriente, pero no fue así. Amén. No fue así. Y luego el diablo subió otra vez donde estaba Dios, y entonces Dios pudo restregarle a Job en la cara al diablo y le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Amén. Que aún mantiene su integridad, le dijo Dios, que aún mantiene su integridad. Y entonces, ¿qué le dijo al diablo? Ah, sí, pero si usted lo toca a él, va a ver cómo él blasfema. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, tóquelo, está bien, pero no le quites la vida. Amén. Y el diablo vino y tocó el cuerpo de Job con una enfermedad. Dice la Biblia que era una sarna maligna. Y dice la Biblia que Job se rascaba con un tiesto, ¿cierto? Con un tiesto se rascaba Job, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Amén. ¿Y qué dijo Job? Dijo Job, aunque deshecha está mi piel, con mis ojos he de ver al Señor. Y Job nunca blasfemó contra Dios. Y llegó la esposita, santo. Y llegó la doñita, llegó la esposa. Y le dijo a Job, mientras Job lloraba y se quejaba del dolor le dijo la esposa, le echo cremita.
No, la esposa no le dijo eso. La esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Oiga, qué interesante. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero para Gaudí. Dice, maldice a tu Dios y muérete. Amén. No, mi esposa es una bendición. Gaudí más bien me dice, vaya, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero escuche mi iglesia, de quien Job más estaba esperando apoyo fue de quien menos recibió apoyo, de su esposa. Claro, veamos la posición de su esposa. Perdió a todos sus hijos. Estaba en un momento de depresión, de angustia, de aflicción. Ella estaba en un momento muy, muy difícil. Y estaba desesperada, y estas fueron las palabras que salieron de su corazón. Pero en la vida nosotros nos van a venir situaciones muy duras. Y son procesos que vamos a atravesar en la vida que nos van a causar dolor y que van a despedazar nuestro espíritu, nuestra alma. Que Dios lo permite para que nosotros crezcamos en fe, para que nosotros sea formado nuestro carácter, nuestra paciencia, para que en nosotros sea formada nuestra confianza en Dios. Todas esas cosas. Porque nosotros los seres humanos tendemos a ser prepotentes y orgullosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros los seres humanos tendemos a ser prepotentes, orgullosos, y creemos que nosotros podemos salir adelante sin la ayuda de Dios. Esa es nuestra humanidad caída. Ese es nuestro orgullo y nuestra prepotencia que está en nuestra vida. Así que entonces Dios dice, ajá, usted piensa que usted puede salir solito en la vida. Ajá, usted cree que orgulloso, prepotente, ¿con qué sostenemos? Entonces Dios dice, vas a ver y te voy a pasar por esto para que entiendas que usted depende de mí. Y para que su orgullo sea quebrantado. Y para que su prepotencia sea despedazada. Y te voy a tener de rodillas en mi presencia. Qué lindo es eso. Duele, pero es necesario. Duele, pero es necesario. Y debemos de pasar por ese proceso. A veces nos queremos brincar esos procesos. Amén. Pero quienes se tratan de brincar esos procesos nunca crecen espiritualmente y nunca conocen a Dios. Su fe sigue siendo la misma fe que casi que no tienen fe. Amén. Pero escúcheme, hay otras situaciones que nos vienen a nuestra vida. Y ponme atención aquí. Hay otras situaciones que nos vienen en la vida que no fue que Dios las permitió, sino que yo me las busqué. ¿O no? No fue que Dios las permitió, fue que yo me las busqué. Fue que el ser humano se las buscó. El hombre se las buscó. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Dios quería que Sansón terminara como terminó? ¿Usted cree que ese era el plan de Dios? Que a Sansón le sacaran los ojos, que a Sansón lo tuvieran ahí como un esclavo. ¿Usted cree que ese era el plan de Dios para la vida de Sansón? No, el plan de Dios para la vida de Sansón no era así. Entonces, ¿por qué Sansón terminó así? Por la dureza de su corazón. Porque Sansón decidió estar con una mujer antes que agradar a Dios. Y Sansón lo que hace es que se aparta, se aleja de la presencia de Dios y del propósito de Dios para su vida. Y Sansón termina en la situación en la que terminó. Hay situaciones que Dios permite que nos vengan a nuestra vida. ¿Cuáles son esas? Las que usted no se ha buscado, como Job. ¿Job se buscó eso? No, Job no se lo buscó. Dice la Biblia que Job era fiel, temeroso de Dios, recto en todos sus caminos. Job no se buscó lo que le vino, pero Dios permitió que le viniera. Pero está la otra parte donde yo me busco las cosas. Y uno dice, y yo no puedo decir, este es un plan de Dios. No. No, eso no fue un plan de Dios, sino que por la dureza de nuestro corazón, nosotros mismos hemos buscado esos golpes hacia nosotros mismos en la vida. Pero déjeme decirle que de esas que también nosotros nos hemos buscado, de esas también Dios saca provecho para formar nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí han metido las patas?
perdón la expresión, los pies. ¿Cuántos de aquí hemos metido los pies? ¿Cuántos de...? Yo también. Yo lo he hecho y después vengo llorando ante Dios, ¿cierto? Y el Señor no me dice, ¿ves? No, el Señor me dice, vas a pasar las consecuencias, pero yo voy a estar ahí con usted. Amén. Pero yo voy a estar ahí con usted. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Y es una ley que nadie se la puede brincar. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero Dios igual tomará esas embarcadas o esas durezas de corazón de nosotros, y Dios va a sacar provecho también de eso. Y Dios va a decir, ok, bueno, te metiste en todo esto, bueno, ahora voy a sacar provecho de esto, para que usted aprenda a humillarse delante de Dios, ¿cierto? Y demostrarte que sin Dios usted no es nada. Y como siempre hemos dicho, y quiero que lo ponga ahí, Dios no desperdicia nada. Amén. Dios no desperdicia nada. Nada. Escúcheme. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando el diablo nos agarra a nosotros y estamos alejados del Señor, y el diablo nos agarra así como agarrar este papel y nos despedaza y nos ensucia, y cuando ya no le servimos nos tira al suelo, ¿sabe quién llega a juntarnos? Llega el Señor a juntarnos, y Él se agacha y nos recoge. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza a limpiarnos y a extender nuestra vida y a sanar todas las heridas que el diablo nos causó, ¿cierto? Y empieza el Señor a formarnos en servidores suyos. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo ahora es una nueva criatura. Y empieza Dios a extendernos, a quitar todos aquella suciedad, aquellos golpes del diablo, cuando ya no le servimos al diablo y él nos tira al suelo, el Señor llega y nos recoge. Todos los que estamos aquí, no nos merecemos estar aquí, pero por la gracia y la misericordia del Señor estamos aquí. No nos merecíamos que el Señor se agachara a juntarnos, pero Él por su gracia y su misericordia se inclinó y nos recogió y nos lavó y nos limpió. Ahora somos herederos de grandes cosas que no nos merecíamos, pero así es Dios. Dios no desperdicia nada. Amén. Dios no desperdicia nada. Le voy a preguntar, ¿cuánto lo ha golpeado el diablo a usted? ¿Cuánto lo humilló Satanás a usted? ¿Cuánto lo golpeó? ¿Cuánto lo humilló? ¿Cuánto lo arrastró? Pero vino el Señor y dijo, venga, yo lo voy a hacer a usted una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Esto nos debe hacer de caer de rodillas todos los días delante del Señor y decirle, Señor, gracias por haber tenido misericordia de mí. Aleluya. Dios no desperdicia nada. Quisiera que veamos la historia un poco sobre el acontecimiento de la vida de un hombre que fue muy quebrantado por Dios y que pasó por un proceso muy difícil en su vida, y este hombre es Jeremías. Y en Jeremías capítulo 1 versículo 9, hermanos, que Jeremías fue uno de los hombres que vimos cuando estuvimos hablando sobre Creados para Servir, que fue la serie que vimos, que terminamos el domingo pasado. Y vimos cómo Jeremías le decía al Señor, es que soy muy joven aún y no sé hablar muy bien. Cuando estuvimos hablando sobre las excusas para servirle a Dios. Y creo que este tema, esta serie de la escuela del quebrantamiento nos ayuda, va muy tomada de la mano con lo que estuvimos viendo en la serie Creados para Servir. Jeremías capítulo 1 versículo 9, ¿lo tenemos todos? Dice,
Y Jeremías es quien narra su propia historia. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Dice: para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Este personaje bíblico, este profeta de Dios del Antiguo Testamento, lo estuvimos viendo anteriormente. Ahora, Jeremías, y quiero que me ponga atención porque voy a hablar el resto del tiempo de Jeremías. Jeremías fue llamado por Dios para ser un profeta. Dios le dice a Jeremías que Él ha puesto sus palabras en la boca de Jeremías y que lo ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Y le dice, el Señor le dice: te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Oiga el mensaje que iba a llevar Jeremías. Iba a ser un mensaje de arrancar, de destruir, de arruinar y de derribar. Le dice el Señor: para que luego venga edificación y para luego haya, para que puedan plantar después. Así que, así a simple vista, leyéndolo a simple vista, diríamos que el ministerio de Jeremías como profeta sería un hombre muy respetado entre el pueblo de Judá y delante del rey de aquella nación. Pero si nos empezamos a leer el libro de Jeremías, en medio de su llamado, Jeremías, hermanos, atravesó por la escuela del quebrantamiento. Las cosas para Jeremías no fueron nada fáciles. Jeremías duró en su ministerio 50 años, desde que Dios lo llamó hasta que terminó su ministerio. Fueron 50 años, y fueron 50 años para Jeremías de dolor, de sufrimiento. Fueron 50 años para Jeremías de llanto, de angustia, de tristeza. Jeremías profetizaba para su propio pueblo, profetizaba destrucción. Jeremías profetizaba para su propia nación, profetizaba destrucción, ruina. Y le profetizaba al rey y le profetizaba a todo el pueblo que vendría sobre la nación destrucción y la ira de Dios. Y por esta causa, Jeremías era el hombre más odiado y más despreciado en todo el pueblo de Judá. El más odiado y más despreciado, porque la boca de Jeremías, cada vez que se abría para profetizar, era solamente juicio y juicio y juicio de Dios. Así que Jeremías atravesó el desprecio. Jeremías atravesó situaciones muy difíciles en su ministerio. Alguien podría decir, cuando el llamado de Jeremías Dios lo hace, alguien podría decir: vaya, qué gran ministerio, ¿cierto? ¿Ah? Será un hombre respetado por el pueblo, pero no fue así. No fue así. Leamos el capítulo 20 ahora de Jeremías y el versículo 1. Jeremías 21 al 6 dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Dice el versículo 2: ¿qué hizo Pasur con Jeremías? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Verso 4: porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matarán a espadas. ¿Es que ve el mensaje de Jeremías?
Les dice, y ustedes van a morir espada. Verso 5, ¿están conmigo en la lectura? Dice, entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entrarás en Babilonia y ahí morirás. Y allí serás aterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales tú has profetizado con mentira. Estas eran las profecías de Jeremías. Y Pasur era el encargado del templo, y Pasur era también uno de los profetas. Pero Pasur y 15 profetas más le decían al rey de Judá solo cosas buenas, cosas lindas. ¿No le parecen a muchos predicadores de hoy en día? Sí, este es un libro, Jeremías, que muchos pastores tienen que leer. Y entonces estos 15 profetas le decían cosas lindas al rey. Y vendrá bendición, y vendrá prosperidad, y vendrá de Jehová. Y eso eran montones de mentiras. Dios no había dicho eso. Pero Jeremías se levantaba con palabras de juicio contra el pueblo de Judá. Así que esto fue lo que le sucedió a Jeremías por hablar las palabras de Dios que Dios le daba para el pueblo. Eran palabras no agradables al pueblo, mientras que otros profetas decían cosas bonitas. Así que tomaron a Jeremías. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo azotaron. Y según la tradición, eran 40 azotes lo que le tenían que pegar a Jeremías. Y a Jeremías lo azotaron, y después de que lo azotaron, lo pusieron en un cepo. ¿Saben qué es un cepo? Cepo es una pieza grande de madera donde le prensan la cabeza, los brazos y los pies. Ese era el cepo. Y allí estaba Jeremías, y Pasur lo dejó ahí hasta el día siguiente. Después de haberle pegado 40 azotes, lo puso en el cepo. Le prensó sus brazos, sus piernas y su cuello. Y ahí pasó Jeremías todo un día hasta el día siguiente. Amén. Eso le sucedió a Jeremías, ¿por qué? Por obedecer a Dios. Amén. Eso no le pasó a Jeremías por ser malo. Eso le pasó a Jeremías por ser un hombre fiel a las palabras que Dios le daba. Por obedecer a Dios, por dar las palabras que Dios daba para el pueblo. Porque si usted lee el llamado de Dios hacia Jeremías, y Jeremías le dice, es que soy muy joven aún. Dios le dice, no digas que eres muy joven, porque lo que yo diga tú lo dirás, y donde yo te envíe tú irás. Amén. Aquí es donde nos damos cuenta que entonces no se hace nuestra voluntad, sino la de Dios. Y que, como decía el pastor William el último día del congreso, el viernes, él decía, tenemos que entender que nosotros somos servidores de Dios, que somos esclavos del Señor, y que debemos de hacer lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Que el que manda es Él y no nosotros. Y Dios le dijo a Jeremías, no digas que eres muy joven aún, porque las palabras que yo diga que tienes que decir, usted las va a decir, y donde yo te envíe usted va a ir. Amén. Y Jeremías decía las palabras de Dios y profetizaba las palabras del Señor, y por ser fiel Jeremías a lo que Dios le dijo, Jeremías sufrió en todo su ministerio. Eran palabras de juicio, eran palabras de muerte, palabras de destrucción para el pueblo y para sus líderes espirituales. Jeremías sufrió mucho en su ministerio por servir a Dios, pero todo esto era un proceso de formación en la vida de Jeremías. Amén. A veces algunos piensan que por estar sirviéndole al Señor, entonces ellos no van a atravesar por momentos difíciles. Pero quiero decirle que eso no es así. ¿Cuántos han experimentado eso? Que a pesar de que usted es un hijo de Dios, le vienen pruebas. Que a pesar de que usted es un hijo de Dios, le van a venir situaciones difíciles. No le crea a todos esos predicadores que dicen que Dios y que nada te tocará y que nada vendrá contra ti. A esos no les crea, porque esos son un montón de mentirosos. La Biblia dice que pasaremos aflicciones. La Biblia dice que pasaremos por pruebas y por luchas. Jesús dijo, en este mundo ustedes van a pasar por aflicciones, pero confíen, yo voy a estar con ustedes. Si Jesús
fue azotado, si Jesús fue menospreciado, si a Jesús le hicieron todo esto, ¿quién es usted para que a usted no le pase algo así? Si a Jesús lo abandonaron, si a Jesús lo abofetearon, ¿quiénes somos nosotros para que no nos pase también algo así? Nadie quisiera que nos pase situaciones duras en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero así es. Así que leamos este pensamiento, esta frase dice: los servidores del Señor van a ser probados como el oro. Si usted lleva un anillo de oro, una cadena de oro, alguna pieza de oro a algún lugar a venderlo, ¿sabe qué le van a hacer a esa piecita? A esa piecita con una lima la van a raspar un poquito. ¿Están de acuerdo? Y luego le van a echar un ácido para ver si de verdad es oro. A veces a nosotros el Señor viene y nos pega una raspadita. ¿Están aquí conmigo? Y nos echa unas gotitas de ácido. A ver si de verdad somos sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor a algunos los ha agarrado, les echa una raspadita y un par de gotitas de ácido. No. Yo pensé, no era el hijo. Salió huyendo, dejó todo botado y no le quiso servir más a Dios. Dice el Señor, sí, no. Era pura apariencia. Amén. Era pura apariencia. Hasta que un día Jeremías cayó en depresión. Hasta que un día Jeremías cayó en una situación difícil. Ese día en que Jeremías estuvo ahí en el cepo, Jeremías pasó una madrugada. ¿Cuántos han pasado noches y madrugadas difíciles? Y Jeremías pasó una noche y una madrugada y un amanecer difícil, allí en el cepo, con su espalda azotada en una situación difícil. Vea lo que dice el versículo 7 del capítulo 20 donde estamos. Dice: me sedujiste. Vea qué lindo, a mí esto es tan lindo para mí. Dice: me sedujiste, oh Jehová. ¿Y qué dice? Y fui seducido. Subraya en su Biblia esta parte que viene, dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Qué cosa más linda. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Dice, dice: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, verso 9, no me acordaré más de él, es decir, de Dios. No me acordaré más de Dios, dice Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué dice? Y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis ¿qué? No enemigos, sino amigos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Verso 11. Mas Jehová está conmigo. Alaban a Dios. Como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas ¿a quién? ¿A quién prueba Dios? Que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Dice: vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. Vea que ahora
Cuando leemos el versículo 7, nos parece que hubo una lucha entre la voluntad de Jeremías y la voluntad de Dios. Note lo que dice el versículo 7. Dice, me sedujiste, oh Jehová. ¿Y qué dice? Y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Parece que hubo una lucha ahí entre la voluntad de Jeremías y el plan de Dios en la vida de Jeremías. Nuestro yo, iglesia, siempre intentará luchar contra Dios. Nuestra naturaleza caída, nuestro yo, nuestro orgullo, siempre intentará ir en contra de la voluntad de Dios. Y Dios dice, es por aquí, yo digo, sí, pero yo quiero ir por aquí. Y el Señor dice, haz esto, y usted dice, no, pero yo quiero hacer esto otro. Y parece que entre Jeremías hubo una lucha. Y Jeremías le dice, me venciste, Dios. Fuiste más fuerte que yo. Qué lindo eso. Amén. Qué lindo eso. Qué bueno es cuando al final el que vence es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué lindo es eso. Cuando al final el que vence es el Señor. Mire, Jonás quiso hacer su propia voluntad. Y Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás agarró hacia Tarsis. Es como que Dios le hubiera dicho, ve al sur. Y Jonás toma hacia el norte, huyendo de la voluntad de Dios, huyendo de los planes y de los propósitos de Dios. Jonás huye y Dios tuvo que tratar fuerte con Jonás. ¿Con cuántos de los que estamos aquí Dios ha tenido que trabajar duro? Y nos ha tenido que pegar unas buenas nalgaditas. Y nos ha dicho, haga caso. ¿Sabe por qué es eso? Porque Él a usted lo ama. Porque Él a usted lo ama. Por eso Dios a veces nos pega sus nalgaditas. Por eso a veces el Señor saca su vara de corrección y nos hace, tome. Usted va a estar donde yo digo que usted esté. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tuvo que tratar fuerte con Jonás. Lo tiraron al mar, se lo tragó un pez. Y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y allí, en el vientre de un pez, Dios quebrantó el corazón de Jonás. Amén. Nunca Jonás se imaginaba, nunca se pudo imaginar que él iba a estar dentro de la panza de un pez. ¿Quién se puede imaginar eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién se puede imaginar? Mire, ¿a dónde irá a tratar Dios con nosotros? ¿En qué área, en qué lugar irá a tratar Dios con nosotros? Donde menos nosotros nos imaginemos. Ahí Dios nos va a despedazar. Ahí Dios nos va a quebrar. Y dentro de la panza de un pez, ¿cómo la ve? Dentro de la panza de un pez, Jonás se arrodilla, se humilla delante de Dios y le pide al Señor misericordia. Y el Señor le dice al pez, vomíteme a Jonás, ahora sí. Amén. Si Jonás no lo hubiera hecho al 3er día, Dios lo deja ahí. 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, ahí lo deja dentro de la panza del pez hasta que aprenda a humillarse, hasta que aprenda a hacer la voluntad de Dios y no la de él. ¿Está usted en la panza de un pez ahorita? Y el Señor le está diciendo, de ahí no lo saco, papito, hasta que usted aprenda a humillarse. De ahí yo no lo voy a sacar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el Señor va a decir, ahí lo dejo dentro de la panza del pez, ahí se me va a quedar. Aprenda que el que manda aquí soy yo. Aprenda que el Señor aquí soy yo. Y Jonás al 3er día, no lo hizo al primero, ni al segundo, lo hizo al 3er día. Se humilló y lloró delante de Dios y fue y hizo la voluntad del Señor. Dios, iglesia, póngalo ahí, Dios quiere quebrantar mi voluntad. Dios quiere quebrantar nuestra voluntad. Esa es una de las cosas que Dios quiere romper en usted y en mí. No sé cuántas veces usted ha luchado contra la voluntad de Dios. Y al final, ¿quién es el que siempre sale venciendo?
Él es el que siempre sale venciendo. Y cuando Él vence, nos damos cuenta que eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y cuando Él vence, decimos: Señor, esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero antes de que Dios venciera a Jeremías, Dios lo sedujo. O lo persuadió. La palabra seducir es persuadir, o lo convenció. Dios lo convenció, es decir, Dios lo hizo cambiar de opinión. El texto no nos revela de qué forma Dios sedujo a Jeremías, y Jeremías se dejó seducir por Dios hasta que Dios lo venció. Quizás Jeremías tenía muchos argumentos en sus pensamientos. Quizás Jeremías tenía muchos argumentos, hermano y hermana, negativos que lo impulsaban a renunciar. Pero Dios fue más fuerte y Dios le botó todos los argumentos a Jeremías. Escúcheme, iglesia. Jeremías, si usted lee los versículos donde empezamos en el capítulo 20, mire, Jeremías está en un cepo. Y Jeremías ahí en el cepo, azotado 40 veces, está teniendo una lucha con él mismo. Y le está diciendo a Dios: nunca más volveré a hablar de ti. Ahí en el cepo, con su cuello prensado, con sus brazos y manos prensadas. Y no podía Jeremías moverse de ese lugar. Y ahí en ese lugar Jeremías estaba teniendo una lucha con Dios. Y Dios estaba tratando con la vida de Jeremías. Y Jeremías decía: no volveré a hablar más de ti, Señor, y no me voy a acordar más de ti. Siempre que hablo de ti me viene a mi vida destrucción, burla, engaño. La gente se burla de mí. Y ahí en ese lugar Jeremías estuvo luchando con Dios. Y le dice Jeremías al Señor: pero tú me convenciste, Señor. Aleluya. Y yo me dejé convencer por ti. Y le dice: fuiste más fuerte que yo, me venciste. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo es dejar que Dios nos venza. Qué lindo es dejar que, aunque estemos pasando por luchas y pruebas, y que muchas veces, yo no sé cuántas veces usted le ha reclamado cosas a Dios, y yo lo he hecho también. Y yo he estado ahí en el cepo, y he estado en pruebas y luchas y momentos difíciles en mi vida, donde Dios lo ha permitido para quebrantarme y para sacar lo mejor de mí. Pero el Señor siempre me ha vencido, y siempre Él ha sido más fuerte que yo. Y yo he venido con montones de argumentos, y he venido con montones de situaciones delante del Señor, pero el Señor siempre me ha vencido. Siempre me ha vencido. ¿A cuántos los ha vencido siempre el Señor? Cuando usted ha dicho: no quiero nada más de Dios, no volveré más a la iglesia, ya no le voy a servir, Señor. ¿Cuántos le han puesto la carta de renuncia al Señor? Y le han dicho al Señor: Señor, ¿sabe qué, Señor? Ya no voy a servirte más. Como Jeremías: ya no te voy a servir más, Señor. La verdad que he pasado luchas, pruebas, sufrimientos y tantas cosas que ya no te voy a servir más. Y estás amarrado y pegado ahí en el cepo. Pero viene el Señor siempre. Aparece el Señor y nos convence. ¿Cuántos dicen amén? Y nos convence. Y uno dice: Señor, está bien, voy a seguir adelante. Amén. Voy a seguir. Aunque me duela, aunque pase por momentos difíciles, Señor, voy a seguir adelante. Qué lindo es eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y en este espacio debemos dejar que Dios nos gane. Debemos dejar que Dios nos gane. Iglesia, es muy probable que ya Jeremías estaba cansado de todo lo que le hacían, las burlas, los azotes en el cepo. Se reían de él. Quizás ya Jeremías estaba cansado.
Jeremías pasó toda la noche, la madrugada y el amanecer en una lucha con Dios. Y en el versículo 8, Jeremías le dice al Señor: cada vez que hablo es para gritar violencia y destrucción. Así que Jeremías le dice al Señor: cada vez que pones palabras en mi boca son para mi burla. Se burlan de mí. Jeremías se quejaba en oración delante de Dios y le reclamaba que por su causa él había estado pasando por dolor y por angustia. Jeremías se sentía confundido, no sabía qué hacer, si renunciar o no renunciar. Jeremías estaba en esa lucha. Quiero que leamos este pensamiento. ¿Alguna vez te has sentido confundido? ¿No sabes qué hacer? Y piensas que Dios no te escucha, o que Dios te abandonó, te dejó. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Amén. Veamos lo que dice Jeremías en el versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante había en mi corazón, no es que lindo, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de soportarlo. ¿Y qué dice? Y no pude, dice Jeremías. Traté de serme el fuerte y no pude. En su oración Jesús le pone la renuncia a Dios. Amén. En la escuela del quebrantamiento usted tiene dos opciones. En la escuela del quebrantamiento tenemos dos opciones, escríbalas. Una, me acerco a Dios. O dos, me alejo del Señor. Le recomiendo que cuando te sientas, cuando estés pasando por el quebrantamiento, le recomiendo que lo mejor es que usted se acerque a Dios. Lo mejor es que usted se acerque a Dios y no te alejes de Dios. Acérquese al Señor, llorando, dolido, quebrado en su alma, quebrado en su espíritu, con un montón de pensamientos, pero acérquese a Dios. Es lo mejor que usted puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es lo mejor, porque yo he visto a muchos tomar la decisión de alejarse de Dios y los he visto ser despedazados por el diablo. Tenemos esta otra frase o pensamiento que dice: prefiero ser quebrantado por Dios que destruido por el diablo. Amén. Prefiero ser quebrantado por Dios que destruido por el diablo. Y si hay alguien que es fiel, ese es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Aleluya. Pero Jeremías dice que Jeremías que cuando él estaba en aquella lucha interna, vino en su corazón, que vino a su corazón un fuego ardiente metido en mis huesos, dice Jeremías. Traté de soportarlo, pero no pude. Eso es maravilloso. Jeremías le está poniendo la carta de renuncia a Dios. Ya no quiero nada contigo, ya no quiero nada con esto, y no voy a hablar más de ti, dice Jeremías. Dice: pero vino un fuego ardiente en mi corazón, que se metió entre mis huesos, dice Jeremías. Traté de soportarlo, pero no pude. Qué lindo. ¿Cuántos alaban a Dios? Traté de soportarlo, dice, pero no pude. Eso es maravilloso. Ahí estaba Jeremías en el cepo con una gran lucha, pero la palabra de Dios ardía como un fuego en su corazón. ¿Sabes una cosa? Cuando estamos pasando por el proceso del quebrantamiento, el Señor está ahí y su palabra nos golpea nuestros pensamientos y nos dice: usted no puede renunciar, usted no puede renunciar. Le voy a decir algo: si usted en algún momento le estuvo sirviendo a Dios y usted le renunció, pero el Señor no recibió su renuncia.
Y usted no le está sirviendo porque usted no quiere. Amén. Dios le dijo: no le acepto esto, Jeremías. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un propósito para tu vida. Porque yo tengo un plan para la vida tuya, Jeremías. Yo no le acepto, aunque usted esté ahí pegado en el cepo, llorando, azotado, y me estés poniendo la carta de renuncia. Yo no se la recibo, Jeremías, porque tengo un plan para tu vida. Porque si usted empieza a leer el libro de Jeremías, dice Jeremías capítulo 1, dice Jeremías: vino a mí palabra de Jehová y me dijo: Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí, y antes de que nacieras te escogí, Jeremías. Dios tenía un plan para la vida de Jeremías. Dios tenía un propósito para la vida de Jeremías. ¿Está usted atravesando alguna lucha? ¿Y ha pensado usted en renunciar o no saber más nada de Dios ni servirle al Señor? ¿Sabe una cosa? Escúcheme lo que le voy a decir y quiero presentarle esta escena. El enemigo está ahí. El diablo está ahí viendo a ver qué decisión vas a tomar en el proceso de tu quebranto. Y el diablo está ahí viendo a ver qué va a hacer usted. Y estás pegado en el cepo, azotado por luchas y pruebas, y el diablo está ahí esperando a ver qué decisión va a tomar usted. Y empieza Satanás a mandarle pensamientos, dardos, pensamientos: haz esto, de por sí, ¿para qué? De nada sirve todo lo que has luchado, todo lo que te has esforzado, de por sí, ¿para qué? Pero por otro lado, ¿sabe quién está ahí viendo a ver qué decisión toma usted? Dios. Y el otro lado está Dios ahí viendo a ver qué decisión va a tomar usted en el quebrantamiento. Y mientras el diablo le dice todos esos argumentos, por otro lado Dios le dice a usted: yo estoy contigo. Santo, ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a renunciar o va a seguir? Y el diablo está ahí: renuncie, deje todo. Y Dios: yo estaré contigo. Tengo un propósito para tu vida. Tengo planes para la vida suya. Amén. Note lo que dice el versículo 10, hermanos. Dice Jeremías: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Y oiga lo que dice: todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos o lo venceremos y tomaremos de él nuestra venganza. Escúcheme, aún los amigos de Jeremías estaban esperando que él renunciara. Todos estaban en la expectativa a ver si Jeremías se arrepentía de todo lo que había dicho por parte de Dios, para burlarse de él y decir: nosotros vencimos y Jeremías perdió. A veces no nos imaginamos, escúcheme lo que le voy a decir, y ya casi termino, iglesia. A veces no nos imaginamos la batalla espiritual que hay cuando estamos pasando por un quebrantamiento. A veces no nos imaginamos la batalla espiritual. Satanás llegó donde Dios y le dijo: Dios, ¿has visto a mi siervo Job? Tócalo. Y Dios le dijo: no, tócalo tú. Nunca nos imaginamos la batalla espiritual que está sucediendo cuando nosotros estamos pasando por un momento de quebrantamiento. Y ahí está el enemigo, pero por allá está Dios, y ahí está en medio. Amén. A ver qué decisión va a tomar usted. El enemigo a la expectativa, esperando a ver si usted renuncia. Amén. Y por otro lado Dios: yo estoy contigo, no desmayes. Vea lo que dice en el versículo 11. Dice Jeremías: allí en el cepo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos alaban al Señor?
¿qué lucha tuvo este hombre? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, le dice Jeremías al Señor, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Cuántos le han encomendado su causa a Dios? Y le han dicho: Señor, vengo a presentar mi causa delante de ti. Esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi causa, Señor. Mis hijos, mi matrimonio, mi esposo, mi salud, esto, y lo presento delante de ti. Jeremías levanta su voz y dice: Jehová está conmigo, poderoso gigante. Ahí en el cepo, después de tanta confusión, después de tanto quejarse, Jeremías reconoce que en medio de todo el Señor está con él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor está con usted? Como poderoso gigante. Esta es nuestra garantía. El Señor está con nosotros como un poderoso gigante, y Él es el que pelea por nosotros. Quiero que ponga ahí: el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Deje que el Señor te forme. ¿Cuántos dicen amén? Deja que el Señor te forme. Deja que tu fe crezca. Deja que tu confianza en Dios crezca cada día más. Puede usted decirle al Señor: haz lo que tengas que hacer conmigo. Puede levantar ahí su mano usted y decirle eso al Señor. Y decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer conmigo. Haz como tú quieras hacer conmigo. Aleluya. En el quebrantamiento conoceré más a Dios. Esa es otra frase, otro pensamiento que usted tiene ahí. En el quebrantamiento conoceré más a Dios. Cuando Job terminó todo su quebrantamiento, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Pero si usted lee los versículos 14 al 18, vemos una vez más a que Jeremías cae de nuevo en una ola de desesperación y de confusión. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Que estamos así y nos estabilizamos y luego viene otra ola de confusión. Y quiero leerlo, el versículo 14 y 15 al 18 dice: después de que dice poderoso Jehová, Él está conmigo, viene otra etapa difícil. Es que Jeremías está en el cepo. Amén. Y dice: maldito el día en que nací. ¿Qué le parece? Y usted dice: ¿qué fue esto? Amén. Y dice Jeremías: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito, dice Jeremías. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, refiriéndose a Sodoma y Gomorra, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Y vea lo que dice Jeremías: ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. Ahora vea la pregunta, y esta es la pregunta. Dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Jeremías empieza a maldecir el día en que él nació. Pero quiero que veamos, y Jeremías dice: mejor hubiera sido el vientre de mi madre, hubiera sido mi sepulcro. Me hubiera quedado yo ahí para siempre y mi mamá embarazada siempre. No hubiera yo nacido.
Pero Jeremías hace una pregunta, y la pregunta que Jeremías hace es: ¿para qué salí del vientre? ¿Para qué nací? ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor? Mire, parece que Jeremías se había olvidado del propósito de su nacimiento. Parece que Jeremías se le había olvidado el propósito de su nacimiento, de los planes de Dios para su vida. Verdaderamente Jeremías ahí en el cepo pasó por un quebranto sumamente difícil. Lo importante es que al final de la historia Dios respaldó a Jeremías, y Jeremías salió victorioso de todas las profecías que Dios le dio. Y Jeremías salió victorioso en medio del quebranto. ¿Usted sabe para qué nació usted? ¿Usted sabe para qué salió usted del vientre de su mamá? Usted salió del vientre de su mamá porque Dios tiene un propósito para la vida suya. Y aunque usted haya pasado momentos duros en esta vida, eso no significa que el propósito de Dios para usted ha sido el sufrimiento. No, el propósito de Dios para la vida suya es usarlo, que usted le sirva, que usted sea un instrumento en las manos de Dios. El quebranto es duro, pero es necesario. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios hará grandes cosas en su vida. Al final Jeremías hizo la voluntad de Dios. Así que, iglesia, termino con esto. Usted nunca puede olvidar que Dios te creó para un propósito específico. Y escriba: ser un servidor. Y ese es el propósito de Dios, ser un servidor y hacer la voluntad de Dios, y hacer su voluntad. ¿Puede usted cerrar sus ojos ahí donde se encuentra? Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí estoy. Puede levantar sus manos a Dios, cierre sus ojos y dígale: Señor, si usted siente que está ahí en el cepo, si usted siente que está ahí y que ha sido azotado, golpeado, dígale al Señor: Señor, cuántas noches he orado y he discutido contigo y te he preguntado tantas cosas y no he obtenido respuestas, pero lo que obtengo es que tú me vences y sigo adelante. Me vences y sigo adelante, Dios. Dile: Señor, aquí estoy. Gracias por crearme, gracias por hacerme, gracias por formarme en el vientre de mi madre. Gracias. He pasado luchas, he pasado momentos muy difíciles en mi vida, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo como poderoso gigante. Hay preguntas que no tienen respuesta, Dios. Me hago tantas preguntas sin respuesta, Señor, pero quiero seguir adelante. Dígale: Señor, aquí estoy. Dígale a Dios: perdóname. Perdona mi dureza de corazón, porque muchas veces he querido hacer mi voluntad y he recibido, Dios, muchas veces lo que yo mismo me he buscado. Pero te pido, dígale a Dios, te pido que saques provecho. Te pido que saques provecho, Señor, de todo lo que estoy atravesando, Dios. Dígale: Señor, fórmame, moldéame a tu manera. Toma mi corazón, Señor, y hazlo conforme a la voluntad tuya, Dios. Despedaza en mí el orgullo. Dígale: Señor, ahí donde usted está, dígale: Señor, despedaza en mí el orgullo. Despedázame y vuélveme a ser, Señor. Quita de mí el orgullo, la prepotencia. Forma mi carácter. Quiero tener tu carácter, Señor. Quiero crecer en mi fe. Quiero conocerte, Dios. Ha sido un proceso muy duro, dígale al Señor. Ha sido una situación muy dura, Señor, pero por favor, quiero que tú saques provecho y no el diablo. Prefiero estar en tus manos
Prefiero ser quebrantado por Dios que destruido por el diablo. Dile: Señor, ayúdame, Dios, a permanecer fiel. Puede ponerse de pie y cantarle esto al Señor. Cerrar tus ojos y decirle: quebrántame, Señor. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida. quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. Aquí está mi voluntad, Señor. Dígaselo al Señor. A ti, Todo lo que soy, todo lo que soy, todo cuanto Señor, tengo, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad. sé fiel, iglesia. A ti, Aunque pases por el fuego, todo lo que sé soy, fiel. Señor. Aunque pases por luchas, sé fiel. Dígale: Señor, quiero serte fiel, Señor. Para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Saca lo mejor de mí, dígale al Señor, aunque me duele. Sí duele, pero es lo mejor. Dile: yo quiero menguar, yo quiero menguar. Para que crezcas tú. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario ser quebrantados para que el nombre del Señor sea glorificado. Padre, gracias. Dígale ahí: gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos. Ahí donde usted está, si usted quiere hoy entregarle su vida a Dios, si quieres entregarle tu corazón a Dios, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados y hoy quiero entregar mi vida a ti, Señor. Cumple tu propósito en mí, dígale a Dios. Y quiero, Señor, seguirte hasta el último día de mi vida. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Gracias. Señor, bendice esta semana que viene. ¿Qué le parece si oramos todos? Señor, bendice esta semana que viene, Dios. La ponemos en tus manos. Líbranos de todo mal, de todo peligro, Dios. Guarda, protege nuestra vida, Dios. Bendice a nuestros hijos en la escuela, en el colegio, en el kinder. Bendice a los jóvenes, Señor, en el trabajo, en la universidad. Bendice a cada familia aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que esta sea una semana de bendición y danos sabiduría para enfrentar las luchas y las pruebas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. De hoy en 8 seguimos con esta serie. Para de hoy en 8 pues invité al pastor Randall, pero todavía no estamos seguros por una situación de salud si va a poder estar con nosotros el domingo. Si se pudiera, pues él nos va a acompañar de hoy en 8 con este mismo tema. Amén. Con esta misma serie. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos el martes, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche. Le invito a venir a orar. Amén. Salúdense de larguito. Ya ahorita casi nos podemos abrazar, todavía no. Que el Señor les bendiga a todos y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones, iglesia.